Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto tenerlos nuevamente por acá en sesión sincrónica. La semana pasada, el jueves, recién tuve que excusarme con ustedes porque estuve bastante atareado por un tema de salud. Me presenté con bastante dificultad, con un dolor de cabeza súper fuerte desde el día miércoles, bueno, del martes por la noche, más o menos el día que terminé con ustedes, eh, se empezó a desarrollar un poco de dolor de cabeza y bueno, por ahí el miércoles en la noche di rápidamente la clase de medición 3 y el día jueves ya definitivamente se me hizo imposible dar ni siquiera tampoco la clase de consejería, que lo doy a la 1 de la tarde y tampoco estar de las 3. Entonces, pero creo que todos necesitamos un poquito de descanso. Así que no creo que nadie se haya rasgado las vestiduras cuando vieron un correo electrónico y dijeron, puchica, qué barbaridad. Así que bueno, hagámoslo como algo positivo. Entonces, para el día de hoy, vamos a iniciar la presentación. Vamos a hablar un poco acerca de por qué analizamos lo que analizamos en las pruebas proyectivas para darle el inicio a la prueba del CAT. Todavía en la segunda unidad aparece completamente vacía. No quiero que se preocupen. Yo entre hoy y mañana voy a estar trabajando para estar subiendo toda la información, los manuales de las pruebas, entre otras cosas. Entonces, para que ustedes vayan avanzando con toda esta información. Entonces, dígame, Raquel. Disculpe, ¿qué temarios se van a ver en este segundo parcial? Las pruebas, la presentación anterior que vimos con el tema de la introducción a la proyección y la presentación que vamos a ver ahorita, que es cortita, solo tienen como 15 diapositivas y de ahí las pruebas las presentaciones de cada prueba. Eso es lo que vamos a ver. Ok, entonces, ahora sí, vamos a iniciar. Si quieren pueden apagar sus computadoras, su computadora, no su cámara, para hacer la presentación del día de hoy. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de un autor en específico que se llama Emmanuel Hammer, un psicólogo estadounidense, que habla mucho acerca de la proyección y si ustedes buscan acerca de él en la formación como profesional, se van a dar cuenta de que fue uno de los psicólogos que impulsó todo el proceso de la interpretación a través de la proyección de múltiples factores, rasgos de personalidad, entre otras cosas. Entonces, la presentación de hoy, es una introducción a la prueba que vamos a ver y quiero hacerlos reflexionar un poco acerca de eso. Entonces, todos sabemos el viejo y conocido refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? O el típico de el que anda con lobos aullar aprende, entre tantas cosas. Pero quiero tergiversarlo un poquito y mostrárselo desde la siguiente óptica. Y digan, muéstrame lo que dibujas y te diré quién eres. Las pruebas proyectivas nos van a dar un marco de referencia importante para poder analizar todo lo que el individuo tiene dentro de sí. Y esto se va a ver reflejado, se va a ver materializado a través de la prueba que veamos. En el caso del dibujo de la figura humana, que lo vamos a ver en esta clase, así como el dibujo de la familia, así también vamos a verlo reflejado a través de relatos que nos puede contar. Esto, como por ejemplo en el caso de la prueba CAT, que la vamos a ver el día de hoy. Entonces, quiero que empecemos por acá y quiero que con esta reflexión empecemos a entender algo. No le voy a dar una definición de personalidad. Ustedes ya pasaron por 2 clases enteras de teoría de la personalidad. Pero creo que todos podemos llegar a la conclusión de que la formación de la personalidad viene a través de 3 grandes ejes. Obviamente los 2 ejes más conocidos, que es ambiente y genética,
y la interminable discusión entre qué es más importante, si el ambiente o la genética. Pero también quiero enfocarme en las experiencias individuales. Por ejemplo, ¿por qué usted y su hermano o su hermana, a pesar de que vienen de la misma genética, del mismo ambiente, pero son tan diferentes en su personalidad? ¿Qué cambió? ¿Qué los hace tan distintos el uno del otro? Obviamente son las experiencias de vida. Porque los mismos amigos, los amigos que ustedes tienen, no los comparten. A las experiencias que viven, las parejas que escogen, las oportunidades que tienen, la falta de oportunidades también. Entonces las experiencias de vida van a ayudar a moldear nuestra personalidad. Y esto es algo que nosotros debemos de comprender. La experiencia en conjunto con el ambiente, en conjunto con la genética, nos van a ayudar a formar la personalidad. Y esto aplica en todos nuestros casos. ¿Por qué es importante comprender esto? Obviamente necesitamos, vamos a ver un poquito más adelante, y por ahí yo creo que ya hay algunos que están llevando medición 3 conmigo, o también con otro licenciado, o que ya llevaron medición 3. Recuerdan que yo les ponía mucho énfasis en que nosotros no podemos interpretar el MMPI sin tener la entrevista. No podemos analizarlo o interpretarlo sin tener un contexto. Pasa lo mismo acá. Si nosotros no podemos hacer un análisis solamente basado en el dibujo, debemos de comprender el conjunto de situaciones que están alrededor del individuo. Y con esto entonces, con esta idea, quiero que ustedes piensen por un segundo esta pregunta. ¿Por qué podemos analizar los dibujos o plegar relatos, en el caso del CAT, realizados por un paciente? Y les voy a compartir ahorita en el chat esa dirección para que ustedes se puedan mover a dicha página y puedan empezar a escribir en dicha página. ¿Ok? Es una actividad, no sé si alguno de ustedes ya ha trabajado con Mentimeter. Ahorita se los mandé al chat. Vayan avanzando y quiero que nos tomemos ahorita unos 3 minutos, 4 minutos, para que piensen ustedes esa respuesta. ¿Por qué podemos analizarlo? Okay, voy a empezar a presentar los resultados de sus que van a ir apareciendo en tiempo real. Creo que por ahí la persona quizás por su y ahí se quedó. En la manera en la que el dibujo muestra una expresión muy fuerte. Débil, sí. Son expresiones latentes e inconscientes del paciente, expresando algún síntoma y basado a los estudios de constructos se comparan en TRTs. Bien, a través de los dibujos del paciente puede reflejar situaciones emocionales por las que está pasando que tal vez no expresa verbalmente.
Perfecto, muy bien. Por los detalles que la persona presenta en los personajes o la manera en la que dibuja su entorno, en los relatos. A través de dibujos se pueden expresar sentimientos totalmente, porque es una manera de comunicación. Qué interesante que ustedes lo vean también de esa forma. Los dibujos son una forma de comunicación. Ya lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver un poco, un recorrido histórico breve. Por los detalles que la persona presenta en los personajes, no sé, lo voy a leer. Porque cada dibujo nos dice algo, ya sea emocional o sentimental. Por medio de los dibujos, los niños pueden expresar emociones y sentimientos que no pueden decir con sus propias palabras, porque a través de ellos el paciente puede expresar sus emociones, su personalidad, su carácter y nos permite conocer la situación por la que atraviesa en ese momento. Nos da información latente del paciente, podemos interpretar dibujos, porque nos va a brindar información cognitiva del paciente. El dibujo nos brinda información emocional, debido a que es más sencillo expresarse. Pero mediante esto se pueden expresar emociones y sentimientos por el significado que se le da al dibujo y la percepción que tiene la persona que lo hace. Muy bien. Tenemos un total de 14 participaciones. Yo creo que la mayoría dieron con el punto principal de la presentación. Porque realmente, ¿por qué lo podemos analizar? Porque ese dibujo, ese relato, esa creación es una extensión de usted como persona. ¿Sí? Como lo que hablábamos de las etapas en la unidad anterior, que hablábamos acerca de que el niño considera que sus heces y su orina son creación propia y son una extensión de él. Ocurre exactamente lo mismo acá. Nuestros dibujos, nuestras historias, nuestros relatos nos dicen que es algo nuestro, algo irrepetible, es algo tan personal e individual que es irrepetible. Y entonces, al ser tan único, al ser tan indivisible, tan apegado a la realidad del individuo, por eso es que podemos entonces analizarlo. Y si lo enfocamos más en niños, para el niño es más fácil poder expresar a través de dibujos lo que siente y lo que considera que está sintiendo. Porque todavía, lastimosamente, en nuestra realidad, en nuestra situación, en nuestro país, no se enseña al niño a que pueda abordar estas situaciones a partir de lo que los padres le enseñan. No se le muestra el camino hacia dónde debe ir y la educación emocional que debe tener. Entonces, ¿por qué? En resumidas palabras, ¿por qué podemos analizar esto? Por la proyección que ocurre. Porque el dibujo que nosotros tenemos, el relato que tenemos, es una extensión de nosotros como seres. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de proyección, debemos de comprender que la personalidad, en el caso de de manera general, se puede interpretar a través de lo que se escribe, a través de lo que se dibuja o a través de lo que se pinta. Incluso lo que se escribe o lo que se habla, perdón, de lo que se escribe o de lo que se habla, podemos analizar la personalidad desde estas ópticas. Por ejemplo, ¿qué tipo, con base a esta información que les acabo de dar, qué profesiones piensan ustedes que se pueden interpretar? ¿Qué profesiones nosotros, bueno, creo que todas son interpretables, pero ¿qué profesiones son las que están más expuestas al análisis y a la crítica de este tipo de cosas? Todos los artistas, música, escultor, pintores. Los artistas en general, pintores, Escritores también. pintores, tenemos por ahí músicos, danza. Esos son, digamos, tal vez los que están como más expuestos, ¿no? Pero, como les digo, cada creación nuestra es una extensión de nosotros.
Ahora bien, refiriendo un poquito al tema de proyección, debemos de comprender que toda acción, toda expresión o toda respuesta de un individuo es una impronta de su personalidad, es una muestra de su personalidad. Los gestos, los sentimientos, las elecciones, las verbalizaciones, las conductas motrices, cada cosa que nosotros vemos del individuo son procesos que están sujetos al análisis de la personalidad. Dice por ahí Isaac que la grafología es predictiva. Sí, la grafología es la ciencia como tal que estudia la escritura, pero la escritura en cuanto a forma más que fondo. Entonces, comprendamos esto, que para poder analizar lo que nosotros tenemos con respecto a las pruebas, debemos de comprender que todo lo que está plasmado ahí, todo es, aunque sea un grado inconsciente, pero todo es creación del individuo. ¿Ok? Nada es puesto por ahí de manera errónea o de manera fortuita. Entonces, en primer lugar, debemos de comprender que ahorita vamos a hablar de los dibujos. En la presentación de CAT vamos a hablar acerca de la elaboración de historias. Pero cuando vemos los dibujos, estos captan las actividades motrices de la persona. Eso quiere decir que obviamente necesita de ciertas habilidades para lograr esta reproducción. Y lo que nosotros colocamos en esta construcción de la obra, del dibujo, viene a partir de nuestra autopercepción, sea consciente o inconsciente. Sea, por ejemplo, más adelante lo vamos a ver, pero se van a dar cuenta de que hay ciertas situaciones que, por ejemplo, la elección de ciertos rasgos faciales, de ciertas expresiones, de ciertas características del cuerpo, tienen que ver con la percepción del individuo o, por otra parte, la percepción de otras personas significativas dentro del medio. Porque la proyección puede ser no solamente hacia lo que yo considero que soy, sino también hacia lo que yo considero que son mis familiares, mis amigos, mi esposa, mi esposo, alrededor de esta percepción del individuo. O sea, es una percepción individual, pero no solamente aplicado a la particularidad del individuo, sino también aplicado a su medio. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Por ahí háganmelo saber al chat. Sí. Perfecto, gracias. Perfecto. Ok. Como bien dijeron, por ahí, estas son algunas pinturas rupestres que se encontraban desde hace muchos años en muchas cuevas en Europa, así como los jeroglíficos utilizados en Egipto. Los dibujos han servido incluso antes de pensar en un sistema de comunicación verbal. Los dibujos fueron ese primer sistema de comunicación. Los dibujos transmitían información, comunicaban algo, nos daban a entender algo. Historias, relatos, por ejemplo, nos ayudaban, piensen en el tema de supervivencia, le ayudaban a identificar a la persona dónde había refugio, dónde había agua, dónde había casa, por ejemplo. Todo esto servía como un proceso de comunicación, tenía un objetivo en específico. Ahora bien, los dibujos como tal tienen la oportunidad de que utilizan lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico es un lenguaje que viene más allá de lo consciente, viene más allá de las capacidades superiores del individuo, sino que más bien habla de las capas más primitivas del sujeto,
que tienen que ver con los instintos, que tienen que ver con la supervivencia, que tienen que ver con la satisfacción de las necesidades fisiológicas. Por ende, estos dibujos van a revelar necesidades íntimas, necesidades sociales, necesidades de protección, necesidades de seguridad, necesidades de autorrealización. Por ende, la relación entre el creador y lo creado tiene un aspecto y tiene dentro del análisis de pruebas proyectivas, dentro del mar de opciones que ustedes van a ir conociendo mientras se van formando, las pruebas proyectivas guardan un lugar especial en la caja de herramientas del psicólogo. Porque realmente es una expresión entre el creador y su creación. Estamos, por otra parte, la proyección es algo importante que debemos de comprender. Por ahí hay muchos mecanismos de defensa que se utilizan por medio de las pruebas proyectivas. Sin embargo, la proyección y la identificación son los dos más frecuentes utilizados. En el caso de la proyección, ya conocemos que es un mecanismo que se utiliza por medio del cual se atribuyen las propias cualidades, sentimientos, actividades, actitudes o esfuerzos hacia un objeto en el medio, hacia una persona o hacia otro organismo. Esto quiere decir, la proyección nos va a otorgar un significado a los elementos del medio, objetos, personas u organismos, van a otorgarle ese espacio de análisis a partir de la propia creación. Pues, siempre hago eso. Por ende, entonces, lo que habíamos hablado es la proyección ocurre a través de lo que nosotros conocemos. Y les quiero poner un ejemplo. Hablamos de que el arte es una de las tareas, es una de las actividades que son mayormente analizadas y para cada uno de ustedes tiene una interpretación muy particular, ¿no? Y por ende, les quiero mostrar una pintura que es de Sandro Botticelli de cerca del siglo XVI aproximadamente, entre el siglo XVI y el siglo XV, que es denominada como Venus y Marte. ¿Okay? Esta pintura, si ustedes están un poco familiarizados con la mitología romana, se dan cuenta que Venus era la diosa del amor, la diosa de la belleza, y Marte era el equivalente al dios de la guerra. Entonces, no les voy a contar nada más porque quiero que lo veamos en el siguiente video. Es un video muy corto, dura como 4 minutos. Así que, por favor, confirmen si pueden ver la imagen y el texto, porque está en inglés, pero le coloqué subtítulos. Hello, we're looking at Sandro Botticelli's Venus. Solo... Sí, sí se escuchó, ¿verdad? Sí, sí, escucho. Sí, sí se escucha. Hello, we're looking at Sandro Botticelli's Venus. Los subtítulos están en inglés, pero un segundo. Subtítulos, color de la fuente, fondo, tamaño. Ay, no me digan que no lo puedo traducir. Clic, dele para atrás. Ahí donde dice traducción automática. Sí.
Vamos a ver. and Mars, which is one of my favorite paintings in the collection, Venus and Mars. Sandro Botticelli's. Hello, we're looking at Sandro Botticelli's Venus and Mars, which is one of my favorite paintings in the collection because it's so full of irreverent and naughty fun. Here we have on the left-hand side Venus, who is lying, looking very awake and alert. She is wearing a fantastic, beautiful gown with gold trim. And she is looking over this side at Mars, who is fast asleep. He is completely worn out. And if we didn't get that, this little boy is blowing a shell into his ear, and that's not waking him up. And on top of that, there are wasps buzzing around his head, and that's not waking him up either. They are lovers, and Botticelli has chosen this scene to show them when they are after the act of love, and he is absolutely worn out. They are having an affair. Venus is married to Mars's brother, Vulcan, the god of the underworld, and this particular moment, although not from any particular text, shows them being lovers. Behind them are these wonderful little boys with hairy legs, satyrs. They are playing with Mars's armor. So he is literally unmanned. He is literally turned from this violent god of war into this prone, useless figure. And I particularly love this little boy here climbing through Mars's breastplate with this wonderful naughty look on his face. Isn't it fantastic? Botticelli is clearly talking about the sexual element of love and the sexual element of relationships. He is not, I think, saying that women are better than men. What he is trying to talk about is the nature of the relationship between men and women. He is also relating it to a wider cosmic idea of our place in the world. If we look into the sky and we look at the stars, Venus is always triumphant over Mars. And one of the things Botticelli is trying to say is that if we understand our place in the world, we understand how to be happy people and how to be better off. Ok. Ese museo que se llama The National Gallery está en Inglaterra. Pero lo que les quiero, ¿qué piensan acerca de lo que comentaba ahorita nuestro locutor? ¿Qué opinan acerca de la pintura? Se les viene a la mente. Chat. Puchica, Isaac al cuello, infiel incluso. Ahí va con el machete, así. ¿Qué más? Vamos, atrévanse. ¿Qué opinan acerca de esto? Por cierto, el licenciado Warren, Master Warren Ochoa, tiene una clase muy buena que le encanta todo este tema del análisis psicológico de las obras de arte más famosas. Traté de contactarlo, pero no he tenido la oportunidad de que él pueda participar conmigo en la clase. Sin embargo, todavía tenemos un par de semanas más para poder hacer la invitación que ustedes vean. Por ahí dice Walter, despreocupación masculina. Karina dice, de alguna manera se ve vulnerable el dios de la guerra. Entonces, algo importante que nosotros podemos tener, y por qué les quiero decir, por qué les quiero hacer hincapié en esto. En primer lugar, debemos de entender la época en la que fue creada. Para la época entre el siglo XV y el siglo XVI estaba en pleno auge el Renacimiento. ¿Okay? Este autor, Sandro Botticelli, es autor de ascendencia italiana, vivió en Venecia en el momento que pintó esta obra de arte. Y el Renacimiento es algo importante en el proceso de la formación del ser humano, en el sentido de que se salió de los dogmas, ¿no? De los dogmas que traía la Iglesia, que todavía están presentes en muchas situaciones, pero digamos que en aquel momento la Iglesia Católica era quien reinaba el mundo. Si ustedes me preguntan a mí, o sea,
Claro, existieron un montón de imperios, pero esos imperios, como el Imperio Romano, iba detrás la Iglesia Católica. Entonces, el poder hacer el análisis de la mitología romana en este momento y de poder verlo desde otra óptica, más allá de lo que decía los relatos o las anécdotas, realmente nos permite ver desde una nueva visión a estos dos personajes. Entonces, si ustedes ven, como les digo, es difícil poder hacer el análisis de un dibujo, de una obra, de un dibujo como tal, si no tenemos el contexto. Entonces creo que ahora, con este contexto como que les acabo de dar, tiene un poco más de sentido y un poco más de lógica el por qué este dibujo representa lo que dibuja. Quizás a lo mejor ni siquiera tenía que ver con infidelidad, no, a lo mejor ni tenía nada que ver con despreocupación, no, probablemente no. Realmente no lo vamos a saber hasta que, bueno, lastimosamente ya no lo vamos a ver, porque pues obviamente el autor falleció, pero realmente el autor es quien conoce esa obra a realidad y esa obra a profundidad. Nosotros como especialistas en este tipo de técnicas vamos a tratar de dar un sentido y un significado a esa obra, pero realmente quien lo conoce como tal es su propio autor. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Licenciado, una pregunta. Dígame. Digamos, hipotéticamente de que el autor hubiera dejado una anamnesis o una encuesta, ¿podríamos analizarlo? Digamos, podemos hacer un tipo de análisis del CAT, no personalmente, así como con respuestas ya dadas, así como un algoritmo, algo no tan personal. Sí se podría hacer, pero quedaría como corto en el sentido de que más allá de lo que ustedes han visto hasta ahorita, del contexto del instrumento, también necesitamos echar mucho ojo de nuestro ojo clínico. Perdón, tengo que echar mucha mano a nuestro ojo clínico. Y el ojo Porque, clínico muchas veces es algo que nos dirige a nosotros. Hay muchas personas que le denominan como un sentido adicional, ¿no? Más allá de esos 5 sentidos. Y creo que las mujeres se pueden relacionar mucho más con esto, porque realmente ese ojo clínico nos permite a nosotros tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, la manera en que fue aplicado, la manera en cómo contestó la prueba, nos da información. Por ejemplo, pudimos haber tenido toda la entrevista escrita, o incluso literaria, ¿verdad? De minuto a minuto, segundo a segundo, cada una de las cosas que se dijeron. Y aún así no podríamos tener mayor información porque no tendríamos elementos como tono de voz, como la cadencia, como las pausas que puede tomar, los silencios que puede tomar el individuo. Entonces sí se podría hacer, solo que sería una tarea sumamente ambiciosa. entonces, licenciado, entonces esta prueba, digamos, comparándola con el MMPI-2, porque, digamos, con el MMPI-2 creo que es más fácil, digamos, si usted me da una anamnesis y me da todas las puntuaciones, yo puedo sacar un rango de personalidad, más Sí. fácil que el CAT, entonces. Sí. Recuerden, ustedes recuerdan en la presentación de MMPI cuando hablábamos de que existían 2 tipos de pruebas, las pruebas objetivas y las pruebas subjetivas. Estas son pruebas subjetivas porque son pruebas que dependen mucho del análisis del aplicador también, a diferencia de un MPI, por ejemplo, o de una prueba de personalidad como el 16PF, por ejemplo, que son pruebas de personalidad más aplicables, que tienen elementos de dirección mucho más concretos que las pruebas que vamos a ver a continuación. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Correcto, gracias. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los criterios que nosotros debemos tomar en consideración para el análisis? Debemos de tomar en cuenta los criterios como las expresiones faciales, por ejemplo,
el tamaño de la figura, el emplazamiento en la hoja, donde estos solo son algunos ejemplos rápidos, porque vamos a verlos más adelante cuando veamos DFH y familia. O también los rasgos característicos, por ejemplo, la nariz, las orejas, la boca, los dientes, las manos, las extremidades, el cuerpo, cómo lo dibuja, son puntiagudos, tienen rasgos un poco más redondeados, son, por ejemplo, dibujos que carecen de, por ejemplo, ciertas acciones o, por ejemplo, por ahí le agrega algunas figuras o le agrega algunas prendas de vestir o de repente le agrega un suelo o le agrega un cielo, un sol. Hay tantos elementos que se pueden analizar en este tipo de dibujos y estos son algunos de los criterios. Sin embargo, cuando hablamos de confiabilidad, quiero que nos enfoquemos en que existen ciertos elementos que nos van a brindar esa oportunidad. Y en primer lugar, ¿por qué estas pruebas se han convertido y han adquirido un grado de confiabilidad? En primer lugar, porque nosotros nos basamos, claro está, en los resultados de la prueba, pero también en toda la información que nos da el examinado o la examinada. Obviamente por medio de la entrevista. También las asociaciones libres son importantes. Van a encontrar que dentro del CAT, la asociación libre es más fácil, es más sencilla, pero a partir del DFH y del dibujo de la familia, hay un interrogatorio al final que puede estar asociado con la asociación libre, también la traducción de símbolos, el entendimiento de simbología y sobre todo la consistencia interna que ha alcanzado las distintas pruebas al realizar los análisis. Ahora, ¿cuáles son los pilares en los cuales nosotros encontramos el campo de interpretación? ¿En qué se basa? En primer lugar, hay muchos símbolos que para nosotros son símbolos comunes, son símbolos que no necesitan de una explicación. Y creo que el estar recibiendo clases en línea como que ha ayudado mucho más a socializar tal vez o a viralizar el significado de ciertos símbolos, como por ejemplo, por ahí voy a ir poniéndoles algunos, y sin necesidad de que usted lo diga. Por ejemplo, si yo le coloco usted sabe qué significa, o por ejemplo, si yo coloco un símbolo de este tipo, también sabe qué significa, o uno de estos, o por ejemplo, ¿sí? Hay muchos símbolos que son comunes y que aún carentes de idioma, creo que todos, o sea, si tuviéramos un asiático, podría entender estos símbolos. Si tuviéramos un europeo, también podría entenderlos. Si tuviéramos un latinoamericano, también lo va a entender. Entonces, ese es uno de los pilares, que existen símbolos que son comunes y que no necesitan explicación. El segundo pilar es la expresión de los mecanismos como el desplazamiento y la sustitución. La expresión clínica de estos mecanismos de defensa se basa en la identificación de las necesidades de la persona, o sea, de la proyección de sí mismo en su dibujo o su relato. También nosotros nos debemos dar a la tarea de descifrar los símbolos que el paciente nos muestra a través de las mismas asociaciones. Repito, y cuando nosotros hacemos un análisis de los dibujos, vamos a descifrar ese símbolo, pero no lo desciframos según su visión como aplicador, sino a través de la asociación de esos dibujos con el paciente. ¿Qué significan no tanto para usted? ¿Qué significan para el paciente? El cuarto pilar es la evidencia empírica, o sea, los resultados que sustentan estas pruebas, los manuales, las interpretaciones, las guías de análisis. Como un quinto pilar, las simbolizaciones evidentes que surgen del inconsciente de los psicóticos.
En el caso de personas, obviamente, hay algo que creo que cada uno de ustedes ha ido identificando, unos en mayor grado de facilidad que otros. Pero en el caso de personas que se encuentran en un estado, un episodio psicótico, ustedes saben cómo identificarlo y obviamente van a saber que los resultados que nosotros podemos obtener de este tipo de personas pueden estar obviamente alterados porque no están en un proceso de contacto con la realidad, sino que puede expresar, puede dibujar, puede hacer, puede comunicar muchas cosas que de repente son inconsistentes o incoherentes para nosotros como seres humanos y de repente entonces no encontrar una explicación lógica. Entonces debemos de comprender este siguiente pilar. En el caso del pilar número 6 es la congruencia interna. ¿Y a qué nos referimos con congruencia interna? Nada acerca de la persona como tal y la consistencia que tiene a través del tiempo. ¿Recuerdan en en medición 1, cuando vieron que hablábamos acerca de que las pruebas, muchas pruebas tienden a ser intrapersonalmente consistentes, pero interpersonalmente variables? Hablamos acerca de la congruencia que existe a nivel interno como individuo. Y esto está muy asociado con cada una de las pruebas. Y finalmente, los estudios experimentales que nos brindan la oportunidad de analizar el resultado de las pruebas desde un punto de vista más riguroso con evidencia científica. Ahora, obviamente, cuando hablamos de la proyección en dibujos gráficos, debemos de analizar la imagen, debemos de analizar los aspectos psicológicos de la imagen. Por ejemplo, va a haber ciertos dibujos en los cuales encontremos que existen ciertas partes del cuerpo que están reforzadas o existen ciertas partes del cuerpo que pueden ser más débiles, más tenues. Por ejemplo, individuos que refuerzan mucho ciertas partes del cuerpo, como por ejemplo, esta es una interpretación, que si el individuo refuerza el cabello puede estar asociado con la virilidad o la agresión o la necesidad de virilidad y agresión. También vamos a analizar las situaciones estresantes, principalmente en el tema del dibujo del test del dibujo de la familia. Se van a dar cuenta que la familia para un niño puede ser una fuente de seguridad o puede ser una fuente de estrés, puede ser una fuente de ansiedad. O, por ejemplo, a lo mejor no la familia entera, sino un individuo de la familia, el papá, la mamá, o incluso en muchos casos, como en el análisis de las pruebas proyectivas, para identificar casos, por ejemplo, de abuso sexual. Se utiliza mucho este tipo de pruebas para que el niño pueda expresar, por ejemplo, los sentimientos o las emociones alrededor de un individuo. Incluso vamos a verlo cuando estemos con esta prueba. Les voy a mostrar algunos dibujos de niños que ha sido verificado el abuso sexual y que posteriormente han realizado un dibujo a partir de esta experiencia. Entonces, también podemos comprender y podemos interpretar las situaciones estresantes. Por ende, podemos comprender ahora que el sujeto va a dibujar no solo lo que ve, sino también lo que siente. Va a expresar, va a dar la información, va a hacer el relato de la figura, el relato de la historia, como el CAT, que puede brindar esta información. Por ahí preguntan en el chat que si del CAT o de la figura humana. De ambos. En el caso de CAT, el relato puede brindar información sobre un posible abuso sexual, pero no es tan potente y es mucho más complejo como en el caso del dibujo de la figura humana. En el caso del dibujo de la figura humana es mucho más fácil de identificarlo
a diferencia del CAT. Pero si tenemos una prueba que nos brinda la oportunidad de hacer el análisis de manera completa, podemos hacerlo. Del manual de DFH. Exacto. Sí, licenciado, sí los tengo los dos ahorita aquí en la mano. Tengo el de dibujo humana para niños y el test de dibujo humana del Luis Corman y de Elizabeth, a ver qué. Copy. Motion. Sí, copies. Sí. No hay necesidad. Le agradezco ahorita la iniciativa, pero vamos a tenerlo cuando veamos la presentación. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Ok? Ahora, por otra parte, en el caso de la prueba del dibujo de la figura humana, puede reflejar también la percepción de personas significativas del medio. Y esto adquiere una importancia muy alta cuando hablamos de niños. ¿Cuáles son las figuras más significativas para el niño? ¿El papá, la mamá o el cuidador? En muchas ocasiones, por ejemplo, porque les quiero, si vamos a entrar un poquito en ese tema de violencia sexual y demás, deben de darse cuenta de que las violaciones y demás, creo que la mayoría de nosotros tenemos la idea o la noción que este tipo de situaciones ocurren por un extraño. Pero resulta que en la mayoría de las ocasiones ocurre por un conocido, ya sea un familiar o sea una persona cercana a la familia. Y es realmente difícil porque también el niño lo puede percibir como una persona, realmente como una figura importante dentro de su medio, y esto causa un conflicto importante. Ahora, la interpretación de los datos no debe de ser nada más a partir de datos aislados. Lo que decía Isaac, podríamos analizar ciertos dibujos. Por ejemplo, usted podría analizar el dibujo el dibujo del inicio de la presentación. Sí, probablemente los planos estructurales, podría decirme que el dibujo puede estar asociado, por ejemplo, con rasgo obsesivo, con rasgo impulsivo, que puede estar asociado con una necesidad de seguridad, qué sé yo. Y eso está bien, se puede interpretar, pero no lo puedo interpretar si no tengo la luz de la entrevista, si no tengo la luz y la información. Por eso, obviamente, los casos clínicos que ustedes van a tener van a ser un poco más difíciles porque no tenemos la oportunidad realmente de aplicar a un niño y de tener esa información de primera mano. ¿Ok? Ya casi terminamos por acá. Entonces, los postulados teóricos para hacer el análisis de las pruebas proyectivas es que nosotros como personas, porque aquí ya voy dando la introducción a CAT, porque de una vez nos vamos a pasar a la presentación de CAT. Todos me siguen cuando hablamos de algo antropomórfico, ¿verdad? De una antropomorfización, que es, por ejemplo, ¿cuáles son, digamos, Estoy tratando de pensar en algún tipo de serie animada, como por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha visto la serie en Netflix que se llama BoJack Horseman? Excelente, excelente. Óigame, si ustedes no la han visto, se las recomiendo altamente. Eso sí, te voy a decir, no es para verla en familia, no es para verla con su mamá ni con su papá. Hay un montón de temas que hablan de sexo, de drogas, de trastornos psicológicos. Buenísima serie. Pero, ¿por qué quiero llegar a este punto? Porque es una serie que habla de personajes antropomorfizados. Por ejemplo, BoJack, que es el actor principal, es un caballo, pero es un caballo que puede hablar, anda en dos patas, maneja, tiene conversaciones emocionales.
Y eso hace referencia a la antropomorfización. Y es el proceso de añadirle a un elemento, ¿verdad?, que no tiene las características de un humano y hacerlo humano. Por ahí preguntan en el chat cómo se llama la serie. Se la escribí al chat. Se llama BoJack Horseman. Está en Netflix. Altamente recomendado. Entonces, en el caso de los niños, esta capacidad de antropomorfización es más frecuente. O sea, el niño no distingue, por ejemplo, tengo una sobrina de 3 meses que le encanta todo eso de la gallina pintadita y unos elefantes cantando. O sea, no van a entender de que un elefante cantando no es normal, no es lógico, sino que es un elemento antropomórfico. Porque, pues, obviamente no son capaces todavía de distinguirlo, o una rama, o qué sé yo. Bueno, pensando ya en un poco más en una población adulta, en el caso de la película de Avengers, por ejemplo, que metieron ahí a Groot y al otro, al zorro aquel, no me acuerdo cómo se llama, que los dos hablan. Bueno, uno solo dice Groot, pero el otro sí tiene conversaciones un poco más un poco más lógicas. Entonces, este tipo de situaciones, en el caso de los niños, la antropomorfización ocurre más frecuentemente. Entonces debemos de comprender, y por eso ya vamos a volver a tocar este tema de la antropomorfización en la presentación de Kant. Ahora bien, la esencia de esa visión antropomórfica está radicada en el mecanismo de proyección. Por eso, por ejemplo, muchos terapeutas infantiles utilizan, por ejemplo, títeres, utilizan, por ejemplo, medias que pueden ayudarnos como una persona o un ayudante del psicólogo, porque es más fácil de repente hablar con un títere o hablar con una mano que hablar con la misma persona. Y esto puede estar sumamente asociado con la proyección del individuo. Va a estar asociado claramente con las oportunidades que le brindan. También el contenido de la proyección puede que sea reconocido o no sea reconocido por la persona como parte de sí mismo. Esta proyección, muchas veces nosotros podemos identificarlo. Y claro está, entre más conscientes somos entre más conscientes somos, ¿no?, y entre más formación académica podemos obtener, los mecanismos de defensa se vuelven un poco más finos, tal vez, como un poco más, más difíciles de detectar. Pero en muchos casos somos capaces de poder identificar ese tipo de situaciones. E inclusive somos capaces de identificar nuestras propias proyecciones. Y al identificar estas proyecciones, también podemos identificar nuestras distorsiones. Claro, estamos hablando ahorita de una población adulta. Un niño difícilmente se va a dar cuenta de su propia proyección, porque eso no ocurre. Ahora, la percepción también debemos de tomar en consideración que la percepción del mundo a través de los ojos de una persona con perturbaciones emocionales pueden no ser siempre exactas. ¿Qué me refiero con esto? Y si nosotros comprendemos y tratamos de entender el mundo a través de la visión de alguien que tiene una perturbación emocional, es probable que esa visión del mundo esté un tanto distorsionada. Se han percatado no piensen ustedes como psicólogos ahorita, como estudiantes de psicología. Piensen ustedes como un familiar, como una persona que tienen alrededor. Y muchas veces sus familiares repiten y repiten en un error, o repiten y repiten en una situación, o en un pensamiento, o en una línea de pensamiento, y ustedes saben que no es cierto, y ustedes saben que no es cierto, pero esta persona continúa en esto. Les voy a poner un ejemplo.
en mi caso en particular, yo soy el hijo menor. Y pues en mi casa, antes de que me casara y que me saliera de mi, por cierto, está cayendo una súper tormenta, antes de que me saliera de mi casa, pues interactuábamos mucho mis tres hermanos. Y todos decían, todos apuntaban que yo era el favorito de mis dos papás, tanto de mi papá como de mi mamá. Y los dos apuntaban a eso, de que yo era el favorito, porque sí. Pero resulta que pues yo soy una persona como bien llevadera, en general. O sea, si quiere que hablemos de un tema en particular, puedo hablar, o podemos hablar de deporte, podemos hablar de política, podemos hablar de lo que usted quiera. Y tengo esa facilidad de repente. Y eso ocurría con mi papá. A mi papá le encanta el tema de construcción, fontanería. Yo aprendí incluso, yo creo que ya para este momento ya me olvidó, pero en su momento aprendí ciertas labores, aprendí ciertas habilidades que mi hermano, el hombre, por ejemplo, se negaba a aprender y le caía súper mal. No le gustaba. O, por ejemplo, podía tener conversaciones un poco más profundas y comprender a mi mamá desde un cierto punto de vista que no lo lograban mis otros hermanos. Entonces, por eso ellos decían de que no, que yo era el favorito por eso. Pero realmente, si lo vemos así como de una manera muy objetiva, yo les decía, miren, para empezar, si yo fuera el favorito, a mí me hubieran comprado un montón de cosas y resulta que no. Yo fui el último que usó las cosas, el último que usó el andador, el último que usó la cuna, el último al que le pasaron toda la ropa, al que ya, en, como ustedes se han fijado que los padres, los primerizos, cuidan al hijo por todos los medios, una medio tosecita y corriendo al pediatra, ya con el de en medio ya se vuelve un poquito más relajado y ya el último ya se cura solo, ya se echa yodo en la herida él solo y ya se resuelve. Entonces, yo les decía eso desde un punto de vista más objetivo, pero como ellos tienen esa percepción del mundo y no es, y lo tienen mucho sentimiento y tienen mucha emoción involucrada en esta percepción, pues obviamente no es exacta, no es apegada a la realidad. ¿Sí se entiende lo que les acabo de comentar? ¿Estamos? Sí, Ok. Ahora, también debemos de comprender que dentro de las distintas situaciones a nivel de la percepción del mundo existen funciones. Una función es la función defensiva, la función protectora, la función que a nosotros nos dice, nos permite preservar. Y esta es una función innata del ser humano. La naturaleza del ser humano nos dice de que vamos a conservarnos, que nos vamos a guardar y que nos vamos a proteger. También puede estar asociado con características no correspondientes, como lo que acabamos de hablar, o las cualidades al objeto cuya presencia el sujeto niega en sí mismo. O, por ejemplo, individuos que pueden estar con muchas dificultades asociadas con una relación que no tiene como una lógica, ¿no? Como una persona que se trata de aferrar a una relación que difícilmente va a tener solución, que puede tener un futuro, pero que las personas tienden a mantenerse en esta lógica, tienden a mantenerse en esta idea sin importar realmente que esto puede estar asociado con sentimientos propios y que no le van a ayudar en nada a cambiar esta situación. ¿Estamos? ¿Estamos bien hasta acá? Perfecto. ¿Dudas? Si tienen por ahí las pueden escribir al chat. Ok. Son las 4:09. ¿Les parece? Nos tomamos unos 2 minutos de break nada más para que levanten, se estiren y los despachos tipo 4:30, 4:40.
y así el break que tenemos al medio lo tomamos al final. Pero ahorita eso sí quiero. Es más, hasta le voy a pedir que prendan la cámara, que se paren. Es más, o sea, les quiero decir de que yo estoy parado. Yo les estoy dando clase parado porque ya me duele la espalda. Estar sentado todo el día atendiendo pacientes y dando una clase. Es bueno, dense esa oportunidad. Jorge está con el cafecito. Yo ya estoy pensando seriamente en ir a poner el cafecito, ir a sacar la cobija, ponerme ahí, embrujarme un rato, ver una película y demás. Iba a ir a caminar después de la clase con mis bendiciones, pero obviamente no es posible porque aquí se está cayendo el cielo. ¿Estamos? Yo por eso les dije que yo trato de que ustedes también se estiren un poco, se truenen lo que tengan que tronar. Soy bien crujiente, me truena todas las rodillas, los tobillos, la espalda. Bueno, ¿estamos? Dígame, Isaac. La pareidolia se puede tomar como un trastorno. ¿La? Pareidolia. No sé, fíjese qué es. La pareidolia es cuando atribuimos imágenes, personificaciones a objetos, así como, mira que aquel carro parece enojado, la licuadora parece una señora gorda, algo así. Bueno, por lo menos en la actualidad no está conocido como un trastorno. Es más un rasgo de personalidad que como un trastorno en la actualidad. Sí, porque como es que ahorita lo estaba comparando con eso que usted estaba diciendo de que le atribuimos a los de BoJack Horseman, antropomorfizamos algunas imágenes, entonces lo estaba comparando con la pareidolia. Sí, incluso, bueno, por cierto, esa serie, ¿alguien más vio BoJack Horseman aparte de Isaac? Bueno, yo la he visto 4 veces, de verdad. Yo la vi 2 veces ya también. Creo que Reina dice también que ya la vio. No sé si alguien más la vio. Walter, ¿no? Diana, Lourdes, Wendy. Y los demás que están haciendo los locos con la cámara. Miren, es una serie que se la recomiendo mucho. Porque incluso tiene muchísimo simbolismo. Una cantidad de simbología increíble. Entonces, miren, yo sé que ustedes ven series repetidas y ven novelas y yo cada vez que entro a Netflix y miro el top 10, me cae mal que siempre se repite Pasión de Gavilanes en el puesto 1 o 2 o 3, o Narcos, México. Chica, vean algo más que solo eso. Betty la Fea. Betty la... Ni me van a empezar en ese tema. Betty la Fea siempre está ahí. No entiendo. O sea, yo todavía diría, puchica, si fuera una serie corta, pero resulta que la vez pasada no la vi. O sea, sé de qué se trata, jamás la vi, ni me di cuenta de qué era. Oiga, yo no me daba cuenta que eran como 300 capítulos, una brutal, y como de 1 hora cada capítulo. Y digo, puchica, ¿qué montón de tiempo tiene la gente para invertir? Pero bueno. No, duran como 15 minutos cada capítulo. Ah, no son de 1 hora. Ah, bueno. No la voy a ver igual, pero les quiero decir esto, que esa serie es muy buena. Dense la oportunidad de verlo. Toca trastornos psicológicos, toca abuso de sustancias, toca elementos asociados con traumas infantiles no resueltos. O sea, vean, lo único que les puedo decir, vean. Es más, yo creo que le voy a poner de tarea al final, el último examen va a ser, mándenme un video de análisis de BoJack. Ok. Entonces ahí los dejo con el gusanito de la serie. Vamos a apagar por acá y voy a empezar a compartir la siguiente prueba. Entonces, dando inicio ahora a la primera prueba que vamos a empezar a ver, que es la prueba de CAT. ¿Ok?
quiero que empecemos por acá. Hemos hablado mucho de dibujo, pero en este caso, la primera prueba que nosotros vamos a ver es un test asociado con la elaboración de relatos. Estos relatos o historias que nosotros vamos a ver. Entonces, a ver, todos están viendo ya mi pantalla, ¿no? Acá. Ok. Doy un segundito porque encendí mi luz porque ya no miraba absolutamente nada. Entonces, en el test de apercepción infantil, es una prueba que nace de una prueba que es como su hermana mayor, por así decirlo, que se llama TAT, que es el test de apercepción temática. Y en el caso para el CAT, significa el test de apercepción para niños, o sea, Children Apperception Test. Entonces, por eso es CAT. Entonces, este test de apercepción infantil hace referencia a una prueba que, como les había comentado, que nace a partir de su hermana mayor, que es el TAT, y en esta prueba, en el caso del TAT, genera unas láminas y en esas láminas se le presenta al individuo y el individuo debe de ser capaz de poder generar una historia que tenga lógica, que tenga sentido y sobre todo que tenga un inicio, un intermedio y un final. Entonces, esta prueba, el caso del TAT y del CAT, fueron desarrolladas por Leopold Belak y se basó mucho en algunos de los libros clásicos de Freud, como La fobia de un niño de 5 años, que tenía que ver, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado la historia de Juanito, me parece, es lo que les digo del tema de me caen mal las traducciones al español, porque le metieron Juanito y le pusieron Juanito y el niño llamaba Hans. Entonces, este libro que tiene que ver con la fobia de este niño que había desarrollado un miedo hacia un caballo y que no tenía ninguna lógica, no tenía ningún sentido, porque el niño estaba desarrollando, jamás había tenido una experiencia negativa con este tipo de animales, pero existía un proceso de proyección del miedo a la castración del niño por medio de la madre y de la rivalización con el padre y asociándolo y proyectándolo hacia una figura que no tenía, o sea, que no había conflicto en sí, o sea, que no había conflicto de parte del niño para poder decir, sí, le tengo miedo hacia los caballos y por eso se basa mucho en esta situación. Entonces, no quiero spoilearlo porque ese caso ustedes seguramente lo van a ver en Terapéuticas 1, pero les conté un poco así como los trailers. Entonces, a partir de este libro, nace la necesidad entonces de encontrar una manera o una prueba de poder asignarle este tipo de situaciones al individuo y realmente que pueda explorar. Y aquí es donde el autor ubica a la pintora Violeta Lamont, que ilustra estas láminas, pero lo hace en figuras de animales. Y en lugar de ser, ustedes cuando llegan a psicodiagnóstico 2 se van a dar cuenta que hay 31 láminas y que van a depender de lo que nosotros estamos buscando, de nuestro motivo de consulta, así como del sexo de la persona, que tiene que ver con el proceso de exploración a nivel individual. Entonces, estas láminas se redujeron a 10 láminas, que son las que actualmente se están utilizando. El objetivo de la prueba es estudiar la personalidad a través del significado de las diferencias individuales en la percepción de un estilo estándar. Creo que todos nos hemos encontrado con el típico ejemplo de la Gestalt, ¿verdad? Que la gente dice, es un candelabro, no, son dos caras, no, es un candelabro. O el típico, no sé si ustedes recuerdan un tiempo que hubo un debate entre
entre un tenis azul y gris o rosado y no recuerdo cuál era el otro color. O sea, el estímulo no cambiaba, lo que cambiaba era la diferencia individual de cada uno de nosotros y la percepción sobre todo. Entonces, vamos a estudiarlo a partir de la percepción del individuo y lo vamos a realizar a través de relatos. El individuo, la dinámica consiste en que usted le presenta al individuo la lámina y en la lámina el individuo debe de elaborar un relato, como les dije, con un inicio, un intermedio y un final, y vamos a establecer una hipótesis que permita comprender los motivos inconscientes de la conducta del individuo. ¿Exacto? Licenciado, pero es exactamente con las 10 láminas. Entonces así se le voy a presentando una por una o solo con una lámina. No, se aplican las 10, pero se van enseñando de una en una. Correcto. Ok, entonces, vamos a ver en qué consiste cada uno de estos puntos. Voy adelantando, les voy dando toda la información para que no se atraganten al mismo tiempo, sino que traten de ir como pasito a pasito. Entonces, el diagnóstico como tal, ¿verdad? La hipótesis que nosotros nos planteamos tiene que ver con factores biológicos, o sea, tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que sea hombre o que sea mujer. Tiene también que ver mucho con los aspectos psicológicos del individuo, la formación, tiene que ver mucho con las experiencias, todo lo que nosotros hemos hablado, el ambiente, tiene que ver mucho la familia, el papel de los cuidadores, de las personas protectoras, entre otras cosas. Ahora bien, les quiero mostrar un poco los dibujos de las 10 láminas que se utilizan. Vamos a ir viendo de 2 en 2. Y quiero que ustedes vayan tomando como sus propias anotaciones. Quiero que me vayan diciendo a nivel descriptivo, no van a inventar el relato. Entonces, porque ahorita he hablado ya por cerca de 1 hora y pico y ya creo que los he de tener aburridos, así que vamos a ir, vayan preparándose por ahí. En el caso... Entonces, en el caso para esta primer lámina, ¿qué opina? A ver, personas que casi no escucho. A ver, Azucena. ¿Está por ahí? Emily, A ver, cuénteme de la primer lámina. ¿Qué ve? pues La lámina de la no izquierda. lo No la escuchamos. ¿Azucena? sí, dígame. No la escuchamos. A ver. Casi por la lluvia. ¿A qué se está dejando venir el cielo? A ver, pruebe. Bueno, creo que tiene bastantes dificultades de conexión. A ver, miremos a Irene. Hola, Lick. Pues yo veo unos pollitos, una gallina, un oso, bueno, 3 ositos que están como jugando y están como compitiendo quién gana con la cuerda. Ok. Miren cómo voy a poner ciertos ejemplos. Pregunta. En el caso de la lámina de los osos, ¿usted podría decir que alguno de ellos podría identificar quién es quién, digamos? Podría decir dentro de esos osos quién es quién. Podría decirse que los dos osos grandes pueden ser los padres, puede ser que el del lado izquierdo puede ser la mamá o el papá, o el lado izquierdo también, y que el osito pequeño es el hijo. El derecho podría ser la mamá.
¿El derecho qué? La mamá, Lick, Ajá, la mamá osa y el osito. ok. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Creo Porque porque... perdón, No, continúe, compañero. es que es algo como obvio, Ali, porque la mamá siempre está con sus hijos, siempre está pendiente, entonces siempre quiere ayudar a los hijos, no importa la edad que tengan. Ok, y el papá no. Realmente sí, hay los papás también, pero son como un poco más ausentes en cuanto a eso, de la atención más que nada. Y eso está bien, por ejemplo, y eso puede ser en su caso, pero a lo mejor para el caso de otra persona puede decir que ese es su papá. Porque es que hay algo importante que les quiero comentar. Es, la imagen es abstracta. La imagen, usted no puede decir, vaya, por ejemplo, los osos, ¿cómo se pueden? Reformulo la pregunta. ¿Cómo puede identificar cuándo es un león y cuándo es una leona? Por ejemplo, Por la melena. por la melena. ¿Cuándo puede identificar, por ejemplo, en el caso de ciertos animales rumiantes, como la vaca y el toro, o la yegua y el Por el caballo? tamaño, Lick, El por tamaño. el tamaño. Ok. Entonces, hay ciertos animales que son fáciles de identificar, pero hay otros, como los osos, que son muy difíciles de identificar si es un oso o una osa. Entonces, a partir de esto viene entonces realmente la percepción del individuo, porque ninguno de los dos osos tiene sexo, ni tampoco el osito. Puede ser hombre o puede ser mujer. Pueden ser familia como no lo pueden ser. Puede ser que de repente estaban asaltando al oso de la izquierda y le estaban queriendo robar su soga. Puede ser que el oso de la izquierda quería, qué sé yo, atacar al oso de la derecha y el oso chiquito llegó en su ayuda, qué sé yo, porque es muy individual, es muy particular, es para cada quien refleja y se interpreta de manera distinta. ¿Estamos? Licenciado. ¿Sí? Entonces, esta prueba es más, bueno, full cualitativa y entonces nosotros tenemos, no hay una base así como la WIPES o la WIPSI que dice, por tal respuesta es esto, por tal respuesta es esto. Entonces, más bien nosotros es que tenemos que ir asociando a nuestro criterio. Sí, no es, sí hay guías, que las vamos a ver al final de la presentación. Hay guías, por ejemplo, hay 10 ítems importantes que ustedes deben de identificar, como por ejemplo, quién es el héroe de la historia, cuáles son las acciones que desarrolla la historia, cuáles son las necesidades del héroe. Ese tipo de cosas son guías. Ya vamos a ir entrando. Pero lo que quiero es empezar a sentar la base en las pruebas, específicamente en el CAT, que ya tiene un estímulo, y ese estímulo obviamente es independiente, es inherente de cada persona. Como les digo, para una persona puede significar algo, para otra cosa. Wendy, vi su mano levantada. Solamente quería decir que eso depende entonces de la situación que la persona esté pasando. ¿Sí? Porque podría decir que podría decirse que el oso y la osa están peleando la custodia del niño, por ejemplo. Por ejemplo. O sea, hay ciertos, las láminas están muy asociadas con ciertos elementos en específico. Por ejemplo, la lámina 1 está muy asociada con la alimentación, ¿sí? Aunque no se dice de manera explícita, por ejemplo, pero hay una gallina. ¿Y por qué dicen que es una gallina? Bueno, puede ser un gallo, puede ser una gallina, pero se ve una figura como parental en este sentido, que está detrás, que está como cuidando, pero está centrado alrededor de la alimentación. La lámina 2, que es la de los osos, tiene que ver con el proceso de luchas internas por control. Por ejemplo, vean estas siguientes. ¿Qué ven? A ver, voy a meter a otra persona por aquí.
acá, que casi me escucho. A ver, Linda Salazar. Va por ahí. Linda. Ok, si no está Linda, Laura. Sí, es que aquí Sí, está tronando. A ver, Laura, ¿qué ve por aquí usted? Bueno, veo una mamá canguro con sus dos hijos, como que van deprisa o van ya tarde para algún lugar, como al parque, porque llevan una canastita de picnic. Sí, y del otro lado, por ejemplo, aquí en este caso sí es más fácil identificar, pues tenemos un león, ¿verdad? Lo que hablamos, una melena, eso lo puede distinguir. Pero si ustedes Ya. ven, por ejemplo, alrededor, también hay como, o sea, a esto también nos referimos con algo antropomórfico. Hay un ratoncito. Hay un ratoncito al final, por ejemplo, hay un bastón, hay una pipa, hay, por ejemplo, en la parte baja del dibujo, en el caso del león, también se puede observar el patrón característico que hay en la silla. Es una silla imponente de autoridad, ¿no? Por otra parte, también en el caso del otro dibujo vemos dos animales que se van movilizando súper rápido, tienen un objetivo, tienen una lógica. Hace referencia, por ejemplo, la primera al conflicto de autoridad que puede surgir porque normalmente, ¿quién es el que infringe la disciplina en casa? Normalmente es el padre, ¿cierto? Vamos a ver por acá, el chat. Huyen los canguros, seguramente. A ver, siguiente, vamos a ver por acá. A ver, oigamos a Katy Cruz. Katy. Tum, 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 tum. Ok. A ver, si no está Katy, escuchemos a Tania. Yo en esta imagen, en la de la izquierda, veo un cuarto, hay una cama, una cuna. Y en la de la derecha veo como una cueva y veo unos animalitos ahí acurrucados. Ok. Esa es una descripción, ¿verdad? Pero estas dos láminas hacen mucha referencia a la escena primaria. Todos me siguen cuando hablamos de escena primaria, ¿verdad? Y si no lo siguen, está bien. Pero Explícalo. la escena primaria es, miren, lastimosamente nosotros vivimos en un país, no un país, una cultura que lastimosamente no tiene como la aparición de los hijos, no son una planificación. En la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, primero tienen al bebé y después ven qué hacen. ¿Sí? No quiero decir si está bien o si está mal. Yo estoy caracterizando la cultura latinoamericana. Y lastimosamente, dentro de esta situación, esto sí es lastimoso, es decir, esto sí es con mucha pena, muchas veces no tenemos las condiciones apropiadas en casa y podemos tener individuos que están aglutinados en un solo cuarto y podemos tener 3, 4, 5 personas en un mismo cuarto. Y muchas veces las personas que comparten cuarto con los niños pueden sostener relaciones sexuales pensando que de repente el niño está dormido o no escucha o no sabe. Y esa es entonces la escena primaria. Es que el niño presencie este acto como tal, pero realmente él no es capaz de poder comprender esta acción, no es capaz de poder entender por qué está pasando eso. Creo que tal vez no les ha pasado de manera individual, pero sí está muy bien ejemplificado en muchas series y películas.
Y lo primero que pregunta el niño es por qué, por ejemplo, el papá le está haciendo daño a la mamá. ¿Cierto? Isaac. Oh, sí, licenciado, fíjate que exactamente eso estábamos hablando con unas personas cercanas que le estábamos haciendo literalmente guasa, porque nosotros nos mofamos hasta de eso, porque ella dijo, la niña llegó contando de que los papás se habían vuelto a casar, porque ella los miró teniendo sexo. Entonces ella dijo, no, es que mi papá y mi mamá ayer se volvieron a casarle. Y era es que los encontró teniendo sexo en la madrugada. Sí, exactamente. Y es lo que les digo, o sea, no está, o sea, yo no les quiero decir de que cuando usted se case y ya tiene hijos, nunca más va a tener relaciones sexuales, no. Pero hay momentos y hay lugares. Entonces, ese desconocimiento del niño hace que también desconfíe de la figura y principalmente la figura parental, la figura paterna, como que asume la responsabilidad de toda esta situación. Entonces, ¿qué genera entonces en el niño esta situación? Genera desconfianza, genera que el niño cree que están haciéndole daño a la mamá. En el caso de la otra figura, hace alusión a la misma edad primaria en menor grado, sino lo que hace también mucha alusión es a la separación del hijo del seno de la familia. ¿Estamos? ¿Estamos bien hasta acá? Les quise presentar eso. Veamos por acá. ¿Quién introducimos por acá? A ver, Mirna, está por ahí. ¿Qué ve? A ver, la primera sería un tigre atacando a un mono. Bueno, se podría interpretar de como las figuras de autoridad maltratando a alguien que se podría decir que está indefenso o más pequeño, un estatus menor. Excelente. Y en la otra están como, son como monos, pero se mira como son como señoras, parece. Y una de ellas está como hablando con un niño. Ok. Muy buena descripción. Muy buena descripción. Ahora bien, en la primera, si ustedes logran ver, ok, no hay problema, gracias, Laura. En el caso de la primera figura, tiene que ver con agresión, ¿no? Con hostilidad. Si ustedes ven el entorno, me dice que está en una selva, donde la selva todo se vale, ¿no? El mono tratando de defenderse y el tigre tratando de atacar, por cualquier motivo que sea. Pero habla acerca de ese instinto agresivo. Y por otra parte, la escena de los monos tiene mucho que ver con la disciplina. ¿Qué parece que está ocurriendo ahí? No les quiero decir que eso está pasando, porque simplemente en la imagen no está pasando nada. Eso depende de cada quien, de cada uno de nosotros. Pero ¿qué parece? ¿Qué les indica a ustedes que pareciera que está ocurriendo? ¿Qué opinan? Licenciado, ¿Sí? yo cuando vi la imagen así del tigre, me dio la impresión, más que estuviera agrediéndolos, que estuviera como jugando, porque pareciese como que el tigre está como divirtiéndose, no sé. Está bien. ¿Y qué piensa Wendy de la segunda imagen? Están como en un lugar agradable, teniendo una conversación y que hay una mamá conversando con su hijo. Sí. Sí, o sea, esto es basado en nuestras experiencias. Porque como le digo, aquí en ninguna imagen está pasando nada.
lo que ocurre en nuestra cabeza, en nuestra percepción de esta situación. Entonces, yo voy a decir lo que ustedes no están atreviendo a decir, dice Karina por ahí en el chat. Parecía que los monos de atrás critican a los de adelante. Sí. Por ejemplo, ¿cuál es uno de los mayores problemas que se tienen con el manejo de la disciplina en niños? Que muchas veces la disciplina no es utilizada de manera eficiente, tal vez, que tienden a ridiculizar o a humillar al niño en frente de otras personas. ¿Cierto o no? Sí. Entonces, hace mucha alusión al manejo de disciplina y cómo el niño se siente con el tema de disciplina. Y pasemos a las últimas dos. Oigamos a Miriam. Sí, Miriam dijo. Sí, Miriam. Ok. Bueno, en esa imagen yo lo que puedo notar es que miro a una mamá, o no sé si es papá, dándole, no sé si es amor o rigor Sí. ¿Y qué al más ve? muchachito, ahí al perrito. ¿Mande? ¿Y qué más ve? Miro como un baño a la par, como un sanitario. Un sanitario. ¿Qué le ¿Mande? dice un sanitario? ¿Qué le dice eso a usted? No sé, mira extraño. Un sanitario a la par Ok. del perrito bebé o no sé qué animalito es ese. Ok. Laura tiene la mano por ahí levantada. Pregunta Reina, ¿le está enseñando a ir al baño? Probablemente. ¿Laura? No sé, a mi percepción es como que lo está castigando porque tal vez se hizo el niño o no llegó a tiempo al baño, no sé. Exacto. A eso hace, vean, yo no les estoy diciendo que eso pase, yo les estoy diciendo lo que el autor diseñó en esa lámina y hace referencia específicamente a eso, al control de esfínteres. Porque para muchos niños no es necesario que ustedes lo piensen ni me lo digan, pero para muchos de ustedes yo estoy seguro que el aprendizaje del control esfinteriano fue un martirio, un dolor. Fueron días enteros de castigos, de humillaciones. Yo, por ejemplo, tuve el caso de un niño que tenía diagnosticado enuresis. O sea, enuresis era el diagnóstico formal que había recibido, pero realmente la enuresis como tal también era un síntoma de un montón de conflictos emocionales. Y entonces me daba cuenta de que al momento de aplicar esta lámina en específico, me di cuenta de los castigos y las humillaciones que los papás hacían pasar al niño cuando se orinaba. Entonces, hace alusión específicamente a esto, al control de esfínteres. Y en el otro caso, que es el caso que ustedes ven por ahí, a una figura en un dormitorio oscuro, o sea, vean, todas las láminas tienen esa idea, son láminas sugestivas, no hay como estímulos claros. Entonces, en esta imagen ustedes pueden ver que el individuo está como abandonado. Y esto hace alusión a cuando al niño se le remueve del hogar, perdón, se le remueve del dormitorio de los padres y pasa a lograr la independencia. Jorge. Lick, no sé si usted escuchó Korn en su momento. A eso me recordó esa habitación, como así todo bien sombrío, el adolescente ahí solo en su cuarto. Sí. El disco Uses. Exactamente. Sí. Y la verdad que esta situación
Yo también, cuando lo vi, le soy sincero, que yo la vi hace como la primera vez la vi hace como 10 años, 12 años, se me vino a la mente esa figura específica de Korn, que para mí es como un conejo, pero realmente no, el autor no dice que es un conejo, porque no hay como un elemento claro de esta situación. Pero se entiende la lógica de la prueba. ¿Vamos? Y para ir cerrando, quiero cerrar con esta lámina para que ustedes, lo que decía Isaac, pero ¿y tenemos guías? Sí, hay guías. Por ejemplo, el tema principal de la historia, ¿en qué se basa? ¿Quién es el héroe principal? Cuando nos referimos al héroe es quién es el encargado de hacer las acciones en la historia, las necesidades principales del héroe, como por ejemplo, imagínense la lámina 1 donde están comiendo y que diga, pues el héroe estaba comiendo porque llevaba muchos días de no comer. Esa es una necesidad. ¿Y qué tiene que ver la necesidad de comer con la gratificación oral, por ejemplo? Las figuras, objetos o circunstancias que pueden ser introducidas u omitidas. Por ejemplo, en este caso, el no hablar acerca de la figura parental atrás, o el no hablar de esa disputa que existe entre los osos, o no hablar, por ejemplo, de la pipa o del bastón, de lo que representa una figura de autoridad. Eso también es significativo. También cómo el héroe percibe el medio. Es un medio hostil, es un medio que le ayuda a crecer. Las figuras las ve como una amenaza o las figuras las ve como un apoyo. ¿Cuáles son sus conflictos más importantes? En el sentido de cuál es la meta del héroe, qué quiere alcanzar, cuáles son la naturaleza de las ansiedades también. Estos últimos 4 puntos, la naturaleza de las ansiedades, las principales defensas, la severidad del superyo y la integración del yo, son elementos ya un poco más complejos de hacer un análisis, y esto va a depender mucho de la historia de la entrevista y va a depender mucho del ojo clínico. Pero en pocas palabras, la naturaleza de las ansiedades habla en base a qué se encuentran los conflictos en la historia, en relato. Por ejemplo, ¿cuáles son las defensas que más utiliza? Como por ejemplo, imaginemos la misma historia del niño, que les acabo de decir, de que llevaba al niño sin el héroe llevaba 3 días de no comer, y bueno, y al final, y usted le pregunta, ¿y cómo resolvió? ¿Y cómo sobrevivió esos 3 días? No pensó en eso. Por ejemplo, una negación. Entonces se identifican ese tipo de defensas. También en muchos casos la severidad del superyo se puede ver bastante fuerte en esta lámina en específico, porque muchas veces el niño es castigado de manera tan fuerte que tiende a aceptar su rol y su culpa entre comillas, de que no puede utilizar el baño. Y en muchos casos los niños tienden a ser muy fuertes consigo mismos. Y ese super yo es muy severo con ellos. O por ejemplo, la integración del yo. Cómo el niño se percibe como un individuo total, como un individuo plenamente desarrollado. Y con eso quiero cerrar la presentación de hoy. Y voy a ir encendiendo mi cámara. ¿Cómo vamos? ¿Se logró entender? ¿Sí? Sí, Lick. Todo bien, Lick. Perfecto. Licenciado, ¿de qué año a qué año se puede utilizar el CAT? La prueba, miren, la prueba tiene una edad inicial de 4 años. Pero se recomienda 5, creo, ¿verdad, Lick? En adelante. Yo nunca lo he aplicado a un niño de 4 años, porque las historias tienden a ser muy repetitivas. Es más, porque realmente la prueba
la prueba aconseja de que en cada lámina por lo menos le tome 5 minutos. Cada lámina. Me retiro, Lick. Permiso. Sí. Entonces, en cada lámina por lo menos debería de tardarse 5 minutos, hace un total de 50 minutos. Que para un niño de 4 años, 5 años, 50 minutos es un mundo. Licenciado, una pregunta. ¿Edad biológica o edad cronológica? Cronológica. Porque imagínense, digamos, un ejemplo. Tengo una persona que ya primero la evalué y me salió una edad cronológica de 7 años. De una edad cognitiva de 7 años. Se la podía aplicar, digamos, si es una persona con retraso mental, porque los estándares son para esa edad. Podría, digamos. Fíjense que hay un punto en la parte final de la presentación que vamos a tocar de esto. Porque si hay discapacidad intelectual leve, todavía se puede aplicar. Sin ninguna regulación, sin ninguna adaptación. Pero hay que explorar también, por ejemplo, si hay dificultades de lenguaje. Obviamente no. Aunque hay una opción, se brinda una opción que también el CAT pueda ser escrito. Eso lo vamos a ver la siguiente sesión, que es el día jueves. Vamos a ver la ficha técnica. Se da una opción, incluso, a mí no me gusta esa opción para ir adelantando, a mí no me gusta esa opción porque se permite que pueda aplicar colectivamente. O sea, se permite la aplicación colectiva. Entonces, lo que hace es que se presenta la lámina en un espacio que todos puedan ver y luego escriben la historia. Si me preguntan a mí, no me gusta porque pierde esa relación personal con el aplicador. Y de repente, si la historia está medio maltrecha, así que de repente es muy cortita, usted no lo va a poder identificar a tiempo y se va a quedar con esa información así medio endeble. Entonces, Y se puede sesgar porque así como estamos acostumbrados todos, la mayoría. ¿Y qué pusiste vos? ¿Y cómo vas? ¿Qué historia estás haciendo vos? Entonces, en teoría no se debería de permitir que el individuo tenga contacto con nadie más, pero es difícil, y más con niños. Que se levanta, que va de una silla a la otra y se para y va a la... Es difícil. Entonces yo por eso, el autor lo permite, pero yo no la recomiendo, jamás la uso. Porque ya me imagino los pleitos. Si aplicando otras pruebas que son menos complejas la aplicación, es un pleito, no me quiero imaginar esto. ¿Ok? Entonces, el jueves iniciamos, continuamos con esta presentación. Voy a empezar a subir información ya en el campus entre hoy y mañana para que vayan adelante. ¿Vamos? Cualquier duda, cualquier consulta, siempre, ya saben, por ahí. Feliz día. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Buenas tardes. ¿Hay que nos pueda facilitar